Hola, mi nombre es Libertad y hoy les voy a hablar de la educación emocional. Sabemos que la sociedad está en un cambio constante. Por esto mismo, la educación tiene que tener nuevas metas, nuevas innovaciones. Entonces, el objetivo a alcanzar con esta presentación es para tener un acercamiento claro acerca de la importancia de la educación emocional en el aula, formando alumnos capaces, conscientes de sus emociones, con empatía hacia los demás y mostrando responsabilidad ante su entorno, desenvolviéndose de una mejor manera en cuanto al aprendizaje, desarrollando competencias emocionales que les serán de utilidad en un futuro, de tal manera que esto puede prevenir algunas problemáticas que hoy en día afectan el mundo entero. Comencemos. Educación emocional. ¿Qué es la educación emocional? Bueno, pues la educación emocional es una innovación educativa que trae consigo el cambio significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje por las necesidades sociales. Pese a esto, se desarrollan competencias emocionales que contribuyen a un mejor bienestar personal y social. Algo que tenemos que tener en cuenta es que la palabra clave de la educación emocional es emoción. Ahora bien, la educación emocional es el complemento de la educación formal. Un rasgo que considero muy importante de la educación emocional es que pretende dar respuestas a lo que no se atiende de una manera suficiente en la educación formal, que es todo ese conjunto de necesidades sociales. Entonces vemos a la educación emocional como el complemento de la educación formal. Bueno, la importancia de la educación emocional es más que nada que se capacite a los alumnos para la vida, que tengan un bienestar tanto personal como social. ¿Y qué quiero decir con esto? Personal, que sepan cómo conectar con sus emociones. ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué me afectó? ¿Cómo puedo tratar de dar respuesta a esto que tengo? Y ahora, en cuanto a lo social, a poder relacionarse con los demás, a tener empatía, a poder entender las emociones de otros. Entonces, son puntos clave para poder enfrentar situaciones de adversidad en un futuro. Si sabemos que la palabra clave de educación emocional es emoción, ahora, ¿qué es una emoción? Una emoción es un estado complejo del organismo, caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Estas emociones se generan de un acontecimiento ya sea externo o interno. Tres rasgos que se caracterizan dentro de la emoción es el pensamiento, el comportamiento y la fisiología. ¿Cómo se produce una emoción? Son 3 pasos para que se produzca una emoción como tal, pues unas informaciones sensoriales llegan a los centros emocionales del cerebro y como consecuencia se produce una respuesta neurofisiológica. El neocórtex interpreta esta información. Es muy importante saber qué es el estado de ánimo, pues este se refiere a un estado emocional mantenido durante semanas o más tiempo, a diferencia de la emoción tiende a durar más. Friedman, 1994. Las emociones nos dicen qué hechos son verdaderamente importantes para nuestra vida. Ahora, los componentes de la emoción son 3, neurofisiológico, conductual y cognitivo. Creo que como docentes es muy importante conocer cada uno de estos para darnos cuenta si el alumno tiene una emoción neurofisiológica, conductual o cognitiva. Ahora, el neurofisiológico son respuestas involuntarias que el sujeto no puede controlar, como lo puede ser la sudoración, ¿no? En este caso, pues es algo incontrolable. Lo conductual, la observación del comportamiento de un individuo. Aquí podemos observar bien a los alumnos, ver qué está pasando, qué expresión tiene su cara. Muchas veces la cara, las expresiones nos dicen muchas cosas de alguien. Si alguien está enojado, si está serio, si está triste. Es muy fácil saberlo si sabemos observar este tipo de comportamientos como lo es el conductual. Ahora, el cognitivo es un sentimiento. El componente cognitiva hace que califiquemos un estado emocional y le demos un nombre. A esto también es importante saber decirle a los niños: ¿estás frustrado? ¿Tienes miedo? ¿Estás triste? ¿Estás feliz? Entonces deben de ellos, si nosotros también conocemos los nombres de las emociones, podemos enseñarles a ellos saber qué nombre recibe esa emoción y no simplemente saber, no sé qué tengo. Entonces es bastante importante los componentes de la emoción para la educación emocional. Fundamentos de la educación emocional. Pilares de la educación. Delors, 1996, fundamenta 4 pilares de la educación: conocer, saber hacer, convivir y ser. Estos 2 últimos, convivir y ser, no son tan tomados en cuenta en la educación formal,
pero son muy importantes e indispensables para la educación emocional. Conocer y saber hacer van más relacionados al propio individuo. Ok, tú realízalo por tu cuenta, hazlo tú solo. Entonces, si relacionamos también con vivir y ser, los alumnos pueden intercambiar ideas, relacionarse más, llegar a esto como el respeto, la tolerancia, y se pueden aplicar muchas competencias emocionales. Selección de contenidos del programa de intervención. Aquí los criterios que debe tener un docente en cuenta son los contenidos que deben de adecuarse pues al nivel educativo del alumnado que va dirigido el programa. Obviamente, si tenemos a niños de primer grado, no les vamos a estar enseñando algo más como concepto de emoción o esto, sino vamos a intentar traer dibujos o material donde ellos también puedan explicar un poco y entenderlo según su nivel cognitivo. Ahora, los contenidos deben ser aplicables a todo el grupo de clase. No me parece bien que algunos solo estén incluidos y otros no. Esto es muy importante. Entonces también deben favorecer los procesos de reflexión. El alumno tiene que reflexionar, ok, ¿cuáles son mis emociones? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué emociones he tenido, experimentado? ¿Y qué emociones tienen los demás? Porque también ahí pues crea empatía, ¿no? Asertividad, ok, ¿qué tienes? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Te sientes triste? ¿Estás mal? Entonces muchas veces esto le falta a los niños, ¿no? Pues él se siente triste, bueno, está bien. Y yo me voy a jugar. Entonces creo que esto es bien importante, es muy bueno tenerlo en cuenta. Yo como futura docente creo que debo de entender que los alumnos, ok, tú sabes tus propias emociones, pero también tienes que saber las de los demás, porque todos somos un conjunto. Como sociedad somos un conjunto y así se trabaja. Creo que es la mejor manera. Y la educación emocional y las emociones van de la mano con la educación formal. Objetivos de la educación emocional. Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones. Identificar las emociones de los demás. Desarrollar la habilidad para regular las propias emociones. Aquí, en este punto, se me hace muy importante porque muchas veces no sabemos cómo regular nuestras propias emociones y terminamos pues a veces enojados, inclusive podemos aventar cosas y son muchas maneras. Entonces, si desde niños enseñamos a regular las propias emociones, es una gran ventaja para estar tanto en el bienestar personal y social. Ahora, prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas. Creo que aquí repercute mucho en los problemas que estamos viviendo hoy en día en la sociedad, ¿no? Los efectos nocivos de las emociones negativas muchas veces suelen ser como la depresión, el suicidio. ¿Cuántas veces no hemos visto en las noticias, ¿no? En las drogas. Entonces, todo eso, la mala alimentación, si también podemos prevenir esto, y saber, ok, estoy sintiendo esto, me siento mal por esto, pero también aquí, por ejemplo, desarrollar la habilidad para generar emociones positivas. O sea, si tenemos esa habilidad, pues yo creo que lo tenemos todo, ¿no? También podemos estar más felices con nosotros mismos y con los demás. La habilidad para automotivarse me parece fundamental, para ir en crecer tanto en lo académico como en lo personal, porque una persona automotivada puede llegar a hacer infinidad de cosas, ¿no? A decir, yo puedo, yo lo voy a hacer, yo me puedo levantar, yo puedo arreglar esto. Está motivada, sé que puedo, sé que lo voy a hacer. Adoptar una actitud positiva ante la vida. Muchas veces vemos a personas que siempre están enojadas, negativas. Entonces debemos tener en cuenta esta actitud positiva ante todo, ante cualquier circunstancia. Ok, ¿qué va a pasar de esto? ¿Qué me va a enseñar esta mala situación? Y aprender a fluir. Son muy importantes estas. Vizquerra, 2003, nos dice que el objetivo es el desarrollo de competencias emocionales, que lo vamos a ver a continuación. Competencias emocionales. Para saber qué son las competencias emocionales, creo que es primordial saber qué es una competencia. Entonces, todo ese conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para realizar algo que sea de buena calidad y eficacia, con calidad y eficacia. No olvidemos esos tres. Entonces, esto se relaciona con el saber, saber hacer y saber ser. El saber es la parte cognitiva, es lo que se encarga de los conocimientos que el alumno debe de adquirir durante toda su formación. Después está la de saber hacer, o sea, es aplicar lo que ya se conoce, lo aplicamos, lo realizamos.
Entonces la parte de aplicación. Y está la parte de saber ser. Esta parte es muy importante. Es de las emociones encargadas del desarrollo humano que el alumno adquiere durante su formación. Pero pues como ya sabemos, la educación siempre trata de tener al margen la del saber y saber hacer y olvidar un poquito saber ser, aunque las tres son fundamentales y es muy importante aplicarlas. Ahora, las características de la competencia emocional. Bueno, pues Vizquerra 2003 nos dice que es el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Eso es una competencia emocional. Entonces viene muy completo, me parece muy completa esta definición. Entonces aquí se divide en la inteligencia intrapersonal y la interpersonal, que entendemos con inteligencia intrapersonal como la capacidad de autorreflexión. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué es lo que tengo? Entonces aquí se identifican las propias emociones y se tratan de regularlas de forma apropiada. En la inteligencia interpersonal es la habilidad de reconocer lo que los demás están pensando y sintiendo, ¿no? De poder entender a ese tipo de personas. Y aquí entran las habilidades sociales, la empatía y el captar la comunicación no verbal. Bueno, aquí Vizquerra 2000 nos presenta la estructuración de las competencias emocionales. Conciencia emocional, capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás. Regulación de emociones, capacidad para manejar las emociones de forma apropiada, supone tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y comportamiento. Autonomía personal, autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas sociales, la capacidad para buscar ayuda y recursos, así como la autoeficacia emocional. Inteligencia interpersonal, capacidad para mantener buenas relaciones con otras personas, habilidades sociales, comunicación efectiva, respeto, asertividad. Habilidades de vida y bienestar, capacidad para adoptar comportamientos apropiados y responsables de solución de problemas personales, familiares, profesionales y sociales. Dimensiones de las competencias emocionales. Presentamos 5 dimensiones. La primera es la cooperación, saber trabajar en equipo. La asertividad son las habilidades sociales de la resolución de problemas. La responsabilidad, asumir nuestros actos y reflexionar las palabras dichas, los pensamientos y actos realizados. Autocontrol es la gestión de emociones negativas y también generar las emociones positivas. Y por último, la empatía, que es la conciencia social. Con esta dimensión una persona es capaz de ponerse en la piel de la otra persona y ver qué siente, cómo se siente, qué piensa. Es comprender a los demás. Educación y competencia emocional. El docente toma un papel muy importante en el aprendizaje, pues sabemos que la finalidad de la educación es el desarrollo de la personalidad integral del individuo, el desarrollo tanto cognitivo como el desarrollo emocional. Entonces, el docente, claro que tiene un papel muy importante dentro de esta área, pues sabemos que nuestra educación está tomando un giro tan innovador al incluir la educación emocional, y no es que ahora en estos tiempos la ocupamos, la hemos necesitado siempre. ¿Y por qué es más importante el desarrollo de las competencias emocionales? A lo largo de los años se han observado unos índices, como consecuencia, elevados del fracaso escolar, dificultades de aprendizaje, estrés ante los exámenes, abandonos en los estudios universitarios, etc. Estos hechos provocan estados emocionales negativos como la apatía, la depresión y, en algunos casos, llegan a intentos de suicidio. Todo ello está relacionado con deficiencias en la madurez y el equilibrio emocional que reclaman una atención por parte del sistema educativo. Concentrarse exclusivamente en capacidades lingüísticas y lógicas durante la escolaridad formal puede suponer una estafa del sistema educativo. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que ¿qué pasa con los niños que también ocupan esa educación emocional? Si nada más nos estamos centrando en tienes que saber estos conocimientos, solo nos estamos centrando en el saber y saber hacer. Entonces, esto
Para muchas personas, el desarrollo de las competencias emocionales pueden ser más necesario que saber resolver ecuaciones de segundo grado. Los desafíos del siglo XXI exigen nuevos objetivos frente a la educación y, por lo tanto, se tiene que modificar la idea que se tiene de su utilidad, con objeto de cumplir su misión, pues necesitamos personas con empatía hacia los demás, niños que en un futuro no muy lejano serán los ciudadanos que elegirán y deben estar preparados, sus sueños cumplirlos y sus metas alcanzar. Organización de la educación. 4 pilares de la educación. Aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos, aprender a ser. Los contenidos de la educación emocional. Dentro de los contenidos, el docente debe dominar el marco conceptual de las emociones. ¿Qué quiero decir con esto? Debe saber qué es una emoción, para qué sirve la emoción, cómo se procesa la emoción, qué es el sentimiento. Todos esos conceptos básicos el docente debe de dominarlos para presentarlos a los niños. Debe conocer el tipo de emociones. Conciencia emocional, saber qué emociones son, la regulación de las emociones y las habilidades socioemocionales. Todo esto para aportarlo a los alumnos. Quiero aprovechar este apartado para más que nada dar mi opinión personal. Creo que la educación emocional tiene un gran impacto, ¿no?, en nuestra sociedad. Pues tradicionalmente, pues el método nada más era como transmitir información y todo eso, y se olvidaba mucho eso de la educación emocional, se olvidaba mucho, era como de que pues que aquí no existen tampoco ni las inteligencias múltiples ni inteligencia emocional, que es eso. Creo que como docente en formación tengo que entender que un niño no va a aprender si está triste, si está enojado, si no sabe el manejo de emociones, si no puede llevar a cabo un trabajo en equipo. Entonces, aquí tengo que también yo estar claro, conocer mis emociones, ¿no? También yo soy el ejemplo para ellos, pues soy el espejo, ¿no?, en que los niños se reflejan. Entonces, si los niños ven que me enojo muy fuerte, entonces todo eso, o sea, yo ya lo estoy poniendo, ya me estoy planteando, ¿no?, en un futuro. Entonces, es importante trabajar pues la empatía, la ayuda a gestionar las emociones, a enseñar que a veces es bueno estar triste, a que no es malo tener eso, pero cómo manejar eso, que eso no nos afecte o que no nos genere una consecuencia. Y la educación emocional pues desde siempre creo que ha sido importante, solo que últimamente la estamos tomando más en cuenta y me parece súper importante eso. Porque la educación emocional, si no tuviéramos educación emocional, ¿dónde estarían nuestras metas, nuestros sueños, nuestros anhelos? La educación emocional sirve para automotivarnos, para saber qué queremos lograr, más que como decíamos en las diapositivas anteriores, más que sabernos las tablas, más que saber, sabes mucho, pero no sabes fluir. Es como las inteligencias múltiples. Últimamente hay más de 8 inteligencias múltiples, está la inteligencia emocional. Esos son factores sumamente importantes. Y si no lo vemos así, si yo como docente solamente veo, ¿sabes qué? Es que si no sabes sumar no vas a saber nada. Y, no sabes esto, no vas a saber nada. Pero no, también tengo que entender, ¿sabes qué? Hay inteligencias múltiples. Está la inteligencia espacial, la inteligencia interpersonal. Entonces hay que entender todo esto. Es sumamente importante ayudar a gestionar las emociones, ayudar a los niños a detectar cómo se sienten y a conectar con sí mismos para que puedan comprender mejor esas emociones y sentimientos. Es bueno trabajar con ellos la causa de esa emoción, pues lo que los ha causado sentirse de esa manera en este caso, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo sentirte así? ¿Y cómo puedes sentirte mejor? ¿Cómo puedes generar emociones positivas? Bueno, para mí es sumamente indispensable ahora en nuestros tiempos la educación emocional. Inteligencias múltiples. Quería hacer mención de las inteligencias múltiples porque muchas veces no son tomadas en cuenta. Gardner, 1995, distingue 7 inteligencias, la que es la musical, cinético-corporal, lógico-matemática, lingüística, espacial, interpersonal, intrapersonal. Posteriormente, Gardner, 2001, añade 2 más, la inteligencia existencial e inteligencia naturalista. Inteligencia emocional. Mayer y Selby, 1997.
La inteligencia emocional incluye la habilidad de percibir con precisión, valorar y expresar emoción, la habilidad de acceder y o generar sentimientos cuando facilitan pensamientos. Bueno, algo importante en la inteligencia emocional es comprender lo que es el pensamiento y las emociones. Muchas veces no nos hemos dejado llevar por el pensamiento o emociones, ¿no? Pero traer consigo una respuesta que pueda satisfacer, en este caso, una situación problemática. Tener tanto la habilidad para regular las emociones como para promover el crecimiento emocional e intelectual. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Es conocer las propias emociones, manejar las emociones, motivarse a sí mismo y reconocer las emociones de los demás. Consecuencias de la falta de educación emocional. Bueno, pues creo que todos sabemos que los jóvenes son los que suelen tener más comportamientos de riesgo, ¿no? En cuanto al alcohol, a las drogas, a depresión. Entonces todo esto pues se genera desde adentro, desde un desequilibrio emocional. Esto pues significa que no hubo las competencias básicas, no existieron competencias emocionales en su vida. Entonces todo esto trae factores como delincuencia, violencia, depresión, anorexia, estrés, sida, baja autoestima, suicidio, consumo de drogas, conducta sexual no protegida, en fin, esto afecta en grandes cantidades a la sociedad. Hurrellman, 1997, señala cómo el estrés en la adolescencia correlaciona con el fracaso escolar, conducta social desviada, delincuencia, integración en grupos de iguales desviados, consumo de drogas y baja autoestima, como lo que se decía anteriormente. Y en todo esto están los factores de riesgo. En estos factores pues está el individuo, las discapacidades constitucionales, físicas o genéticas, retrasos en el desarrollo, dificultades emocionales y comportamientos problemáticos precoces. La familia. Pues aquí está pues la tensión marital, los conflictos entre miembros de familia, desorganización en la estructura familiar, pues aquí si tus papás están divorciados o no en cierta manera, también el estatus socioeconómico bajo, familia numerosa, alta movilidad o lazos inseguros con los padres, que los padres no muestran mucho interés en sus hijos. Asimismo está el grupo de iguales que conducen a comportamientos de riesgo, ¿no? Son como mala influencia para tus mismos, como los amigos suelen ser mala influencia. La escuela incluye la asistencia a las escuelas ineficaces, fracaso escolar, descontento. Esto me pone muy triste este apartado, ¿no? Porque en la escuela pues se supone que son los docentes los encargados de esto. ¿Y qué pasa cuando la escuela es ineficaz? O sea, ¿qué pasa cuando eres un docente ineficaz que no pudiste dar también, resolver? O sea, de ti, que quede en ti mismo, en la escuela, que se hizo lo que se pudo, que se enseñó las habilidades sociales, se enseñó competencias para la vida. Ahora, en la comunidad, la desorganización social, la delincuencia, pues todo eso son cosas que arraigan a los jóvenes, ¿no? Que en cierta manera pues es su contexto, toda la accesibilidad a armas, el desempleo, la disponibilidad limitada de recursos, entonces pues crea muchos factores de riesgo. En cuanto a los factores protectores, existen dos, se dividen en dos, los personales y ambientales. ¿Qué queremos decir con personales? Pues son todas aquellas competencias sociales, emocionales, habilidades sociales, la habilidad de solución a problemas sociales, autoeficacia, autoestima, habilidades de comunicación efectiva y aspiraciones elevadas, motivación, automotivación. Ambientales, compromiso fuerte con al menos un adulto. Esto es súper, se me hace muy importante, ¿no? Porque crea un lazo. Un joven siempre debe tener, o una persona debe tener un mentor o alguien que sea su guía, ¿no? Un líder. Comportamiento apropiado de los padres, implicación en organizaciones constructivas, actividades sociales y acceso a buenas escuelas. Aquí en esto es todo lo que nos rodea, lo que somos y después lo que nos rodea, nuestro ambiente. Las personas que durante su juventud experimentan un mayor bienestar personal procuran cuidar más de sí mismos, manteniendo buena salud y buen rendimiento académico, pues se sienten competentes y apoyados para superar cualquier adversidad. Scales y Lafter, 1999. Esta parte me pareció muy importante, ya que esto repercute mucho en una persona que se cuida es porque esa persona se quiere a sí misma, ¿no?
sabe que debe quererse, tiene autoestima. Entonces también la parte de sentirte apoyado por alguien. Creo que si una persona no se siente apoyado pues por sus padres, que son los principales, por su familia, pues entonces ¿por quién se va a sentir apoyado? En cierta manera, si también la sociedad a veces falla, la escuela a veces falla, pero porque aquí también está mucha responsabilidad tienen los padres de familia o las personas a tu alrededor, ¿no? Que te dicen, sabes que tú puedes, échale ganas. Y esas personas se sienten tan competentes como para superar cualquier problemática, cualquier situación que se les presente. Y bueno, para centrarnos mucho más en la educación emocional, es tener en cuenta que muchos de los problemas que afectan a la sociedad actual, como es el consumo de drogas, la violencia, prejuicios étnicos, etc., tienen un fondo emocional. Se requieren cambios en la respuesta emocional que damos a los acontecimientos para prevenir ciertos comportamientos de riesgo. Por último, quisiera añadir las implicaciones metodológicas, que es todo eso que les cuesta a los docentes actualmente, creo, les cuesta para poder trabajar con los alumnos este tipo de temas, porque existe una gran dificultad, ya que si no se disponen de modelos de evaluación plenamente satisfactorios. A veces no se sabe cómo evaluar las emociones, cómo evaluar la inteligencia emocional como tal. Y pues sí, se requiere de mayor investigación, estrategias, metodología, técnicas e instrumentos apropiados para la evaluación. Vizquerra, 2003. Conclusiones. La sociedad experimenta profundas transformaciones y ello exige nuevas formas de educación que fomenten las competencias que la sociedad necesita hoy en día y mañana, por lo cual es necesario que como docentes en formación reflexionemos sobre qué profesores necesitamos, que además de enseñar conocimientos, brindemos al alumno herramientas en donde pueda desenvolver sus competencias emocionales, convirtiéndose en pensadores con corazón, con empatía, con una comunicación efectiva y con un pleno conocimiento de sus propias emociones. Debemos insistir en la educación emocional como una de las principales necesidades para la formación de los individuos. Por consiguiente, la educación emocional debe asumirse para dar respuesta así a la demanda social que reclama la formación de un ciudadano, que sea capaz de vivir en armonía consigo y con los demás, que alcance niveles elevados de bienestar y que contribuya a la construcción de un mundo mejor.